Buenas compañeros y profesor, vamos a exponerles sobre lo que consistió nuestro proyecto de clase, el cual se basó en la elaboración de un plan de fertilización para el cultivo de maíz en la unidad académica de finca pecuaria en la Universidad ERT. La finca cuenta con un área estimada de 2,5 hectáreas destinada a la producción de maíz para ensilaje como aporte nutricional para la alimentación de los animales. Este maíz presenta las mismas o mayores necesidades de fertilización que el maíz en grano, por lo que una adecuada fertilización es esencial para obtener el máximo rendimiento, así como un adecuado valor nutricional. Para que estos parámetros se cumplan, se debe emplear un buen manejo de un plan de fertilización. La finca no cuenta con un adecuado plan de fertilización para este cultivo, pues no recibe la incorporación de nutrientes para su desarrollo y nutrición. El único manejo que se le da al suelo es el encalado antes de la siembra para regular la acidez y el nivel de pH. Para el proceso de un plan de fertilización es fundamental el muestreo de suelos, en el cual la idea es obtener datos cercanos a la realidad, con el propósito de obtener muestras representativas y con mayor exactitud del área de trabajo. Para efectos de este proyecto se realizó por medio de la muestra compuesta, en la cual se toman 5 submuestras para formar una muestra completa. Para llegar a obtener los resultados de este muestreo se utilizó el barreno de tipo tubo, el cual penetra fácilmente de manera que se obtiene una muestra de 30 centímetros de profundidad. Posteriormente se deben seleccionar los puntos donde se realiza el muestreo, los cuales seleccionaron por medio del programa de QGIS, donde se exportó un documento al GPS para identificarlos en campo. Se obtuvo un resultado de 18 puntos en todo el área estudiada de la finca. Con dichos puntos identificados se procedió al muestreo de suelos. Por último, una parte importante es crear una etiqueta, la cual facilita el proceso en el laboratorio. Cada etiqueta se identificó con los siguientes datos: el nombre de muestra, identificación de la muestra, dónde fue obtenida, fecha, nombre de los estudiantes, nombre de la finca y profundidad. Además, es importante saber que cada muestra debe ir con doble bolsa, una cubriendo la muestra y la otra por encima de la etiqueta. Después de obtener los resultados del laboratorio, estos se tabulan en un Excel con las coordenadas de los puntos de muestreo tomados. Este documento de Excel posteriormente se puede agregar al programa QGIS, donde se puede convertir en una capa de puntos y donde cada atributo obtiene los resultados del análisis de suelo. Además, en este programa podemos realizar los siguientes procesos necesarios para obtener la información que requiere el plan de fertilización. Por ejemplo, se pueden realizar interpolaciones, las cuales nos brindarán la posición exacta donde se diferencien las concentraciones de los nutrientes y poder determinar cuáles nutrientes son deficientes o cuáles nutrientes están superiores al rango, lo cual nos permitiría aprovechar todo el recurso que tenemos en nuestra finca. En este caso, en la finca pecuaria, se priorizaron dos elementos, el cual fue el fósforo y el potasio, como se puede evidenciar en estos mapas. Hay dos zonas diferenciadas, la cual es la naranja y la roja. Esto se debe porque requieren diferente cantidad de nutrientes para poder estar en los rangos óptimos. Además, en el caso de los micronutrientes, en su mayoría estaban sobre el rango, por lo cual no hay una necesidad de agregarlos al plan de fertilización. Sin embargo, hay unos que están deficientes, con los cuales podemos mencionar son el calcio, el magnesio y el zinc. Para la parte de cálculos, deseamos lograr obtener rangos óptimos de cada nutriente. Se utilizó la siguiente fórmula para los elementos de NPK, los cuales son elementos base para el desarrollo de la planta. Cabe recalcar que los microelementos no fueron la base principal de este estudio, ya que el maíz que se va a utilizar es para ensilaje y la parte esencial es el desarrollo total de la planta. En este momento no es tan relevante el llenado de la mazorca. Respecto a la fórmula, en lo que se requiere para el dato del requerimiento de la planta, se utilizó como constante 45 toneladas por hectárea para los elementos de NPK. Este dato fue brindado por la casa comercial proveedora de la semilla utilizada en la finca. Se le resta el dato de lo que hay en el suelo. Este corresponde a los datos encontrados en la siguiente figura. Y por último, el porcentaje de eficiencia de fertilización se obtuvo de la siguiente figura, en la que se observa el porcentaje de eficiencia de cada uno de los elementos. Por la situación mundial del COVID-19,
el proyecto sufrió varios cambios en el camino, los cuales fueron inesperados. Además, complicó ciertas partes del proceso para tener un resultado satisfactorio. Por ejemplo, datos como la facilidad de la finca con respecto a qué productos químicos se les hace más sencillo conseguir para poder incluirlos en el plan de fertilización, o en el caso de la materia orgánica, la cual no está incluida en nuestro plan de fertilización, ya que no se pueden realizar los análisis químicos, por ejemplo, del compost, de la boñiga que se encuentra en la finca pecuaria, la cual hubiese sido de gran provecho. Sin embargo, todo esto se pudo haber conversado desde antes, lo cual era algo que se pudo haber planificado. Sin embargo, la falta de experiencia de parte de nosotros como estudiantes no nos permitió obtener estos datos desde antes. Como parte de la metodología se analizó un total de 13 nutrimentos, en los cuales algunos se encontraban deficientes, además de la acidez extractada. Cada uno de estos elementos se desean llegar a un nivel óptimo en que la planta logre absorberlos y así obtener los rendimientos máximos deseables para el cultivo. Esto obtenido por la fórmula de enfrentamiento de factores, la cual se explicó anteriormente. En base a los datos obtenidos por esta fórmula y mediante mapas referenciados por cada elemento, se logró dividir el lote en dos áreas, dependiendo de la deficiencia del nutriente, y con base a las curvas de absorción se tomó la decisión de realizar 2 aplicaciones en cada zona, las cuales estarán divididas. La primera será de un 70% del total y la segunda de un 30%. La decisión que se tomó, se realizaron cálculos de enmiendas de los elementos que representan la deficiencia para poder llevarlos a los rangos mínimos deseados del suelo. Lo que se realizó fue una multiplicación de los datos obtenidos de la fórmula de enfrentamiento por las 2 áreas que se habían decidido, obteniendo así los datos de la cantidad de requerimiento del cultivo por hectárea para cada área específicamente. Una vez calculados los requerimientos en kilogramos, se procedió a calcular las enmiendas deseadas de cada zona identificada como zona roja y zona naranja, pues en cada mapa se identificó las áreas por medio de estos colores, ya que en la zona roja es la que representa una deficiencia mayor. Por lo tanto, se considera como la zona en la que se debe aplicar mayor cantidad de producto. Se tomó en cuenta para cada elemento. NPK, en este caso vamos a tomar como ejemplo P2O5. En este cuadro podemos observar el resultado de las enmiendas, asimismo del cálculo para la cantidad de kilogramos de la necesidad del cultivo para cada aplicación, por medio de la multiplicación de la cantidad de fósforo obtenida anteriormente multiplicado por el 0.7 que se dará en la primera aplicación, que equivale al 70%. De igual forma para el 30%. Esto multiplicado por el área señalada con el color que corresponde a cada zona. Esto se realizó para los otros elementos antes mencionados. Con esto se obtiene el total de kilogramos de P2O5 por hectárea, tal como se muestra aquí al final. Este dato se obtiene a la suma de la primera aplicación más la segunda aplicación, que es un total del 100% más las enmiendas. Una vez obtenidos los cálculos sobre la cantidad de kilogramos requeridos para la aplicación del total del elemento, procedimos a calcular las fórmulas en las que serán aplicados los elementos según su necesidad. Empezamos tomando en cuenta el potasio, por la razón de que es el elemento que presentó una mayor necesidad de corrección, por lo que elegimos el metafosfato de potasio, con un porcentaje de aporte del 59% de potasio. Seguido de esto, continuamos con el fósforo, el cual ya se encuentra presente en la fórmula del metafosfato de potasio. Sin embargo, es un valor menor, por lo que decidimos utilizar el cloruro de potasio, con un porcentaje de 61% de aporte de potasio. Seguido de este, continuamos con el nitrógeno, el cual decidimos utilizar urea, que aporta un 46%, un porcentaje alto que nos ayudará a corregir la necesidad de nitrógeno. Para los elementos restantes, los cuales son el magnesio y el zinc, se recomienda aplicar 437 kilogramos de magnesio por hectárea y 1.65 kilogramos de zinc por hectárea.
Seguido de esto, ya podemos recomendar la cantidad de productos comerciales que lleguen a ser aplicados en el área. Nosotros nos basamos en recomendarle a la finca realizar esto en 2 aplicaciones. Esto pues según las curvas de absorción del maíz de ensilaje, tanto el nitrógeno como el fósforo y el potasio presentan una alta deficiencia en los primeros días después de la siembra, por lo que recomendamos una mayor aplicación del producto a los días 15 y 20 después de la siembra, y la segunda aplicación del día 45 al 60 según lo quiera la planta. Además, recomendamos también aplicar un fertilizante foliar al día 60, esto pues para la deficiencia de micronutrientes. Para concluir, tenemos algunas recomendaciones, las cuales son: la primera, utilizar un fertilizante orgánico de materia orgánica. La finca tiene los medios para realizar, como parte del proyecto, era hacer un análisis químico de estas materias, pero fue imposible por razones del COVID-19. Como segundo punto, tenemos la búsqueda de alguna casa comercial que brinde los fertilizantes para los microelementos. En este estudio no fueron la base, pero siempre son importantes. Y como tercero es tener siempre presente las curvas de absorción del maíz. Deberíamos de basarnos para tener unos rendimientos adecuados